Nos encontramos en el monasterio de Tentudía. Aquí dentro de este monasterio están los restos del gran maestre de la Orden de Santiago, Pelai Pérez Correa. Este gran guerrero ganó en el año 1247 una importante batalla, la batalla de Tentudía, contra los moros. Cuenta la historia que aquí se produjo un milagro, cuando en plena batalla contra los árabes, el maestre Pelai Pérez Correa pidió ayuda a la Virgen para que prolongara la duración del día con el fin de poder derrotar a los musulmanes. La frase pronunciada Santa María de Tentudía ha quedado grabada en los anales de la historia. En honor a esta gesta se construyó este monasterio. Hemos entrado dentro de este bonito monumento. El Papa León XI, en 1514, lo elevó a la categoría de monasterio, gozando de privilegios y prerrogativas por parte de pontífices y reyes. Cabecera de la Vicaría de Tudía, que comprendía 9 pueblos de la zona, albergó entre sus muros un colegio de humanidades. El arte y la historia se funden dentro de los muros de este recinto. Desde aquí arriba, desde el monasterio de Tentudía, las vistas son impresionantes. Se puede ver a la redonda kilómetros y kilómetros y multitud de pueblos. Es uno de los puntos más altos de toda la zona. A los pies de esta sierra, de la sierra de Tentudía, es donde nace la ribera del Cala, nuestra ribera. Vamos a hacer un recorrido desde aquí hasta su desembocadura en el río Guadalquivir. Hemos bajado la sierra y allí arriba hemos dejado el monasterio de Tentudía. Aquí en esta zona, en esta pequeña cuenca que llaman Los Bonares, es donde nace la ribera de Cala. En estas primeras zonas es donde empieza a coger las primeras aguas. Este es el camino que va desde la carretera de Arroyomolinos al cortijo de la Vicaría. Aquí, en este pequeño paso, es donde atraviesa la ribera del Cala. De la ribera para arriba es Extremadura, Cabeza la Vaca. De la ribera para abajo es término municipal de Arroyomolinos, en Huelva. Estos podríamos decir que son los primeros kilómetros de la ribera de Huelva. Por aquí pasa. La ribera de Cala es frontera natural entre Extremadura y Andalucía. Su cauce hace de separación entre las provincias de Badajoz y Huelva al principio y de Huelva y Sevilla posteriormente. Es un río cuyo cauce se ha utilizado para separar provincias y términos municipales. La ribera de Cala señala los límites entre Arroyomolinos y Cabeza la Vaca, entre Cala y Monesterio, entre Monesterio y Santa Olalla, entre Santa Olalla y el Real de la Jara, y finalmente entre Santa Olalla y Almadén de la Plata. Es un río pequeño, es un afluente del Guadalquivir. La primera construcción de envergadura que nos encontramos al recorrer la ribera de Cala es el puente por donde discurre la autovía A66, que enlaza Sevilla con Extremadura y el norte de España.
Seguidamente al puente de la autovía nos encontramos aquí el puente de los 6 ojos. El puente de los 6 ojos es un puente que tiene varios siglos de edad, pero es un puente que ha resistido a lo largo del tiempo todas las crecidas y embestidas de la naturaleza. Fue mandado construir en 1780 por Carlos III y se hizo sobre la antigua calzada romana. Está construido con sillares de granito, incluidos los arcos de medio punto de cada uno de sus ojos. Este otro puente, construido en los años 90 para que pasara por encima la Nacional 630 de Sevilla a Gijón, es la segunda vez que se construye. Una gran crecida de la ribera hace unos años cortó la carretera como si se tratara de un queso y mandó los tubos del puente a varios cientos de metros ribera abajo. El antiguo puente de piedra que hizo de freno al agua ni se inmutó. La ribera va tomando cuerpo y se encamina serpenteando hacia el Cerro de Santa Marta, al que rodea casi por completo. Aquí en este Cerro de Santa Marta, de 600 metros de altura sobre el nivel del mar, no solo se conservan los restos de una antigua ermita, sino que en la cima existen restos de un posible fuerte. Posiblemente fue entre los siglos XI y XII en los que más actividad de vigilancia y defensa se dieron en este fuerte de Santa Marta. Al otro lado de la ribera se encuentra el Cerro de Agua Blanca, de 550 metros de altitud. Aquí es donde se está procediendo a la extracción de níquel. Otra de las construcciones importantes que nos encontramos cuando vamos recorriendo la ribera son los molinos. El primer molino que nos encontramos es el molino de la Serafina, o molino de Santa Marta. En estos molinos se molía generalmente harina y se solía hacer a cambio de una cantidad de grano. Los molinos tenían actividad tan solo en las épocas en las que el agua corre y se deja reconducir. Estos molinos, por encontrarse junto a la corriente, se han deteriorado mucho, al verse anegados y cubiertos de agua cada vez que la ribera sufre una gran crecida. Seguimos bajando acompañando al agua, que en esta época fluye escasa por la ribera. Tardamos un buen rato en dejar de oír los sonidos de la mina de Agua Blanca. Se escuchan las máquinas, los camiones. Un poco más abajo le entra el barranco del Guijo, famoso porque se ahogaron unas muchachas en él. Por el margen izquierdo le entra ahora el barranco de la Víbora, que viene de la parte del Real de la Jara. Y a continuación nos encontramos dos puentes. El primero es de construcción reciente y es el actual paso entre Santa Olalla y el Real de la Jara. El otro, que se encuentra a su lado, se ha quedado ya sin actividad ni cometido y es un puente de piedra que se construyó en 1926 y costó 66.000 pesetas. Aquí se forma un gran charco que termina en la planta potabilizadora que alimenta de agua al Real de la Jara. El paisaje es un santuario de naturaleza salvaje. La vegetación que predomina es la típica del bosque mediterráneo. Alcornoques, encinas, quejigos, brezos, lentiscos, escobones, zarzas, adelfas, juncos. Es el hábitat preferido de multitud de especies animales, entre los que destacan las aves, garzas reales, patos, cormoranes, águilas. También hemos visto nutrias, zorros, conejos, aparte de los reptiles y peces típicos de cualquier ribera. Una flora y una fauna impresionante que merece la pena disfrutar y conservar.
A lo largo del recorrido hemos podido comprobar que la ribera está infestada por un tipo de algas rojas que provienen de Sudamérica y que son una amenaza para este ecosistema. Hay varios carteles que nos anuncian la proliferación de este tipo de algas agresivas. Estas son las pasaeras. Su nombre le viene porque este era el paso para atravesar la ribera. Todavía quedan los restos de la plataforma que había y por donde pasaban los carros y las bestias. Era el paso entre Santa Olalla y el Real, cuando no existía el puente. Ni que decir tiene que en épocas decrecidas el paso quedaba cortado y los pueblos quedaban incomunicados, hasta que el agua bajaba y se podía volver a atravesar. Frente a las pasaeras y en un lugar privilegiado se observa la ermita de Santa Eulalia. Esta ermita se inauguró en mayo de 1971 y en ella habita durante la mayor parte del año Santa Eulalia, que es la patrona de Santa Olalla. Aquí, en este verdadero paraíso de la naturaleza, es donde se celebra la romería de Santa Eulalia. Tanto la parte del Real de la Jara como la de Santa Olalla tienen aquí en la ribera unas condiciones inmejorables para pasar un día en el campo. Un poco más abajo de la ermita de Santa Eulalia está el Charco del Cura. El paisaje aquí es de una belleza singular. El agua ha modelado el granito, que presenta multitud de figuras caprichosas, que ni el mejor escultor lo hubiera soñado. Continuamos nuestro paseo ribera abajo y nos encontramos el Charco de la Lana. En Santa Olalla se dio el oficio de tejedor, que derivaba de la manipulación y transformación de la lana. Este charco es conocido popularmente como Charco de la Lana, porque era aquí preferentemente donde se realizaba de forma manual el golpeo y limpieza de la lana. Un poco más abajo del Charco de la Lana, en el margen derecho, nos encontramos con el Molino del Berrocal, también llamado Molino de la Señora. A este molino se venía muy bien desde Santa Olalla por el Valle Muchacho, o desde el Real de la Jara por el camino que recientemente se ha mejorado. Como todos los molinos que no hemos visto, están arruinados. Solo quedan algunas paredes que se resisten a caer. Al fondo se comienzan ya a ver los cuchillos de correa. Por aquí la ribera se hace abrupta y el agua sortea un cauce pedregoso e inhóspito.
El nombre de Cuchillos le viene dado por las piedras de ambas orillas, que se alzan al cielo como verdaderos cuchillos, fruto todo de las colosales fuerzas de la corteza terrestre. Dejamos atrás los cuchillos de correa y nos encontramos un inmenso remanso. Es un charco muy grande, provocado por una presa, que estuvo dedicada a suministrar agua al Real de la Jara. Seguimos recorriendo la ribera y tras varios kilómetros de belleza singular avistamos el puente de la carretera de Almadín. Este puente fue inaugurado en el año 1935, siendo alcalde de Santa Olalla don Gregorio Delgado Delgado, pero no estuvo exento de polémica, porque el acuerdo entre las distintas diputaciones fue que la mitad del puente lo construiría Almadén y el otro medio puente lo haría Santa Olalla. Al final, el contratista por parte de Santa Olalla se negó a hacerlo, alegando que el presupuesto era insuficiente, y después de 2 años de tira y aflojas, lo hizo entero un constructor sevillano por 28.700 pesetas. En nuestro viaje hacia el Guadalquivir vamos perdiendo altura y el terreno va cambiando hasta llegar a la entrada de los lagos del Serrano. La ribera es la principal entrada de agua de este gran lago, donde hay una central hidroeléctrica que aprovecha el agua para producir electricidad. Por el margen derecho le entra la ribera de Huelva, que se junta poco antes de llegar a Guillena. El único pueblo que la ribera atraviesa a lo largo de todo su recorrido es Guillena. El terreno ha cambiado drásticamente y la ribera serpentea en este terreno que es más típico del paisaje de siembra. El último puente por el que pasa la ribera antes de encontrarse con el Guadalquivir es el puente de la Algaba. Este puente y la ribera se ven cuando nos acercamos en automóvil a Sevilla, porque esta zona de la ribera va paralela a la autovía. En el término municipal de la Algaba y después de regar huertas y naranjos, la ribera se acerca a su final y entrega sus aguas al río Guadalquivir, que los musulmanes llamaron Río Grande y los romanos Río Betis.